Gloria a Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean bendecidos todos y cada uno de ustedes una vez más por estar atentos a este momento de meditación de la palabra. Sea bendecido usted que nos acompaña aquí en este lugar, que nos acompañan los hermanos. Sean bendecidos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y también a ustedes que se van a venir añadiendo, que se van a venir agregando y que se van a venir conectando a la palabra de Dios. Sea bendecido usted en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ustedes que nos miran o nos van a ver desde sus hogares, a través de sus teléfonos, en sus casas, en cualquier lugar donde usted se encuentre, sean bendecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A mis hermanos de la Iglesia de Oración y Liberación Jesucristo, sean bendecidos, hermanos, que están siempre atentos, pendientes de este momento de meditación de la palabra, el día viernes, día que aprendemos un poco de la palabra de Dios, ¿verdad? Un día de enseñanza, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor por los que estamos conectándonos. También así esperamos que mis hermanos de la Iglesia de Oración se sigan conectando, ¿verdad? Así como mis hermanos en El Salvador, en New Jersey y en todas partes del mundo donde nos miren y las personas que nos van a ver a través de YouTube. Recuerde, Pastor César Mejía encuentra todos los videos, todas las predicaciones que hacemos en la semana y las subimos a YouTube, así como a Facebook, ¿verdad? Así es que sea bienvenido, hermano, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ya vamos a dar inicio sin más preámbulo a la palabra de Dios y quiero que nos acompañe, hermano, en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 24, y vamos a leer del verso 10 al verso 16. Me confirma con un amén cuando usted ya esté listo, gloria a Dios. Amén. ¿Verdad? Sea bendecido en el nombre del Señor. Amén. Y leemos la palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y a su letra dice, verso 10 le dije, habiéndole hecho señal al gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que están en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Padre, buen Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, en esta hora, Padre bendito Dios, yo te doy gracias por tu gran misericordia. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están atentos a la palabra. Gracias, Padre, por aquellos que nos van a ver, aquellos que van a escucharnos, Padre, cualquier hora, cualquier lugar. Padre bendito Dios, sean bendecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, Señor Santo y poderoso, mis hermanos de la Iglesia de Oración y Liberación Jesucristo, Padre, que sean bendecidos una vez más, Señor, así como todos aquellos que buscan tu rostro. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Puede tomar asiento, amado hermano. Mire, hermano, continuando con la prédica que dimos el viernes pasado, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, el viernes pasado predicamos sobre un tema, y si les pregunto cuál fue, mejor no les pregunto porque no se van a acordar, y cuál fue el tema del viernes pasado, ¿verdad? Los que están ustedes en casa, yo creo que usted sí sabe, hermano, usted que me está viendo, sea bendecido, gracias porque sí sabe, porque sí está atento a la palabra de Dios. Estábamos hablando y estuvimos meditando el viernes pasado
sobre el verdadero evangelio. Amén. Y es algo que es muy cierto. Hace un día de estos escuché a un predicador hablando sobre el mismo tema, no exactamente el mismo tema, pero sí estaba hablando y decía él que como nosotros no conocemos la Biblia, como nosotros no leemos la palabra de Dios, no practicamos, no ejercitamos nuestra mente, nuestro corazón en la palabra de Dios, muchos de los que nos llamamos cristianos difícilmente podemos recordar los libros de la Biblia. Y difícilmente podemos recordar los versos, o al menos los 10 mandamientos. No todos conocen, pueden decirte los 10 mandamientos del 1 al 10. Tal vez se acordarán del 1, no matarás, es todo, ¿verdad? Pero, o no adulterarás, pero no te los pueden. ¿Por qué? Porque no leen la palabra de Dios, no estudian la Biblia, no conocen a Dios. Porque cuando conoces a Dios es porque tienes un trato con Él, porque estudias, porque lees, porque después de que tú sales de la iglesia, vas a tu casa y lees y lees y comparas lo que el pastor te dijo. Lastimosamente, el 99.99% no lo hacemos, ¿verdad? Pero hermano, estábamos meditando sobre esta prédica que se llamaba, que yo les dije que ese es el verdadero evangelio, ¿verdad? Y entonces, hermanos, dijimos que nosotros habíamos escuchado sobre el Cristo del que hablan los evangelios. Sí, yo creo que ahora ya van recordando, ¿verdad? Pero nunca hemos oído de los evangelios de los que habló Cristo, que era algo muy diferente, ¿verdad? El evangelio que Jesús enseñó a sus discípulos, ¿verdad? Ese evangelio nosotros quizás nunca no lo hemos escuchado, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a escuchar el evangelio que dicen al Jesús del que hablan los evangelios, del que están escritos ahí, del que nos hablaron tanto tiempo, que nos hablan que de Juan, que dijo Mateo, que dijo esto, ¿verdad? Entonces nos acostumbramos a escuchar del Jesús de los que nos hablan los evangelios, y nunca hemos tenido la curiosidad o el deseo de saber cuál fue el evangelio del que habló Jesús. De eso estábamos hablando el viernes pasado, ¿verdad? De cuál fue el evangelio que Jesús le enseñó a sus discípulos. Porque después de muertos los apóstoles, hermanos, ellos sí habían aprendido el evangelio de Cristo, ¿verdad? Y después de la primera generación de discípulos de estos apóstoles, ¿verdad? Después de que ellos murieron, ¿verdad? Ya el verdadero evangelio se disipó, ¿verdad? Porque cuando estos hombres, la primera generación de discípulos de los apóstoles, fíjese, primero los apóstoles predicaron el verdadero evangelio porque lo oyeron de Jesús, y esto lo transmitieron a sus primeros discípulos, a su primera generación de discípulos, ¿verdad? Pero cuando estos murieron, ¿verdad? Estos eran judíos, porque los apóstoles eran judíos, Jesús era judío, los primeros discípulos fueron judíos, ¿verdad? Y los discípulos de los apóstoles también fueron judíos. Entonces la siguiente generación que vino después de que los discípulos de los apóstoles habían muerto, ¿verdad? Esta generación venía de creencias paganas, adoraban a dioses ídolos, practicaban las religiones greco-romanas, ¿verdad? O adoraban a los dioses griegos o a los dioses romanos, ¿verdad? Esa fue la generación que siguió a los discípulos que murieron, a los discípulos de los apóstoles, ¿verdad? Ya porque, ¿qué pasó eso? Porque ya en el año 100 ya los apóstoles habían muerto, ¿verdad? En el año 100 después de Cristo ya la mayoría de apóstoles habían muerto, y los discípulos. Entonces los que vinieron después a oír de la Biblia ya eran personas que se convertían, pero eran paganos convertidos, ¿verdad? Paganos convertidos, idólatras convertidos, que adoraban a Dios, a todos un montón de dioses, incluyendo los griegos y los romanos. Recuerde que después de que los judíos regresaron de Babilonia,
¿verdad? Cuando fueron deportados y regresaron a los 70 años, regresaron de Babilonia, durante esos 70 años habían sido gobernados por los babilónicos, ¿verdad? Entonces, después de esto, los judíos pasaron a ser gobernados por los griegos, porque el mundo conocido fue gobernado por los griegos con este Alejandro el Grande o Alejandro el Magno, ¿verdad? Este conquistó medio mundo, casi todo el mundo conocido en aquel tiempo, incluyendo a los babilonios y a los judíos, a la tierra de Judea. Conquistaron todo eso, los griegos conquistaron todo eso a través de Alejandro, ¿verdad? Entonces, estos convertidos, nuevos convertidos, vinieron pero influenciados, ¿verdad? Por sus religiones y costumbres paganas. Los griegos influenciaron con esas costumbres, con sus dioses, influenciaron al mundo conocido. Pero la mayoría de los que se convirtieron, de los nuevos creyentes, estaban influenciados por las creencias griegas y las creencias romanas. Porque después de que el imperio griego cayó, se levantó el imperio romano, ¿verdad? Y también los romanos trajeron sus dioses. Y estos se mezclaron con el cristianismo, un cristianismo que ya estaba contaminado por las costumbres griegas. ¿Sí me explico? Yo quiero que me ponga un poco de atención en lo que trato de explicarle, ¿verdad? Entonces los griegos contaminaron el cristianismo, pero los romanos terminaron de contaminarlo, ¿verdad? Porque las costumbres griegas que traían el cristianismo se mezclaron con las costumbres romanas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que estos terminaron contaminando, porque ese cristianismo pagano terminó asimilando la religión romana. Ya de por sí el evangelio venía contaminado por las influencias griegas, pero cuando vinieron los romanos, el evangelio se terminó de contaminar porque asimiló a la religión romana. Para que entendamos mejor lo que significa o lo que sucedió, lo que les quiero explicar es lo que significa asimilar, porque muchas veces nosotros decimos palabras que algunas personas no entienden o algunas personas no conocen exactamente el significado de esas palabras. Y para entenderlo mejor, quiero explicarles lo que significa asimilar. Asimilar, fíjense, uno, significa asemejar dos cosas entre sí, o sea, un símil o un semejante. Fíjense, ese es uno. Luego dice aprender una cosa o comprenderla, eso también se llama asimilar, ¿verdad? Aprender una cosa o comprenderla. Cuando alguien aprende o asimiló bien el trabajo, asimiló bien esa enseñanza, la comprendió, la aprendió. También significa considerar a una persona igual que a la otra, también eso es asimilar. Pero asimilar en el sentido biológico significa, fíjense lo que significa en el sentido biológico, unir un organismo a su propia esencia. Y de esto es lo que yo quiero hablar, de lo que yo quiero que pongamos atención. Porque este significado que dice unir un organismo a su propia sustancia, este significado de asimilar es lo que nosotros nos importa en este momento, porque es el ejemplo que más nos hace entender qué fue lo que pasó allá en el año 350, ¿verdad? Después de Cristo y en los siguientes años. Sí saben lo que pasó en el 350, ¿verdad? El emperador Constantino declaró que la religión cristiana era la de Roma y ahí se terminó de contaminar y ahí asimiló, ¿verdad? El paganismo o el cristianismo a las costumbres o al paganismo romano, ¿verdad?
Eso sucedió en el 350 y en los años siguientes se consolidó todo eso. Porque mire, no fue que el cristianismo unió a su propia sustancia la religión grecorromana. No fue eso, sino que fue al contrario, ¿verdad? Entonces fue que la religión grecorromana unió a su propia sustancia, que es paganismo e idolatría total, a la débil creencia en el Evangelio de Cristo de aquellos tiempos. ¿Sí? La religión grecorromana consumió al Evangelio, ¿verdad? No fue al revés, no fue que el Evangelio consumió a la religión grecorromana y estableció los mandamientos que Jesús estableció en su Evangelio. No fue al revés. Las religiones grecorromanas, ¿qué le digo? Hicieron eso, que tomaron y le digo, y unieron a su propia sustancia. El Evangelio se convirtió en paganismo total, ¿verdad? En idolatría total, porque era débil. ¿Por qué le digo débil? Porque si bien es cierto, hermano, que el cristianismo crecía de manera descomunal en aquellos tiempos. Por eso el emperador decidió que no iba a pelear contra el cristianismo, sino que mejor lo iba a consumir, lo iba a unir a su imperio, ¿verdad? Entonces, le digo débil porque si bien crecía el cristianismo descomunalmente, lo hacía, pero lo hacía contaminado, ¿verdad? Ya no con los verdaderos principios que Cristo inculcó a sus discípulos, ya no, ¿verdad? Sino que ya eran otras creencias, ya eran las influencias paganas de las religiones de los nuevos creyentes, ¿verdad? Traían esas influencias de sus antiguas religiones y las mezclaron con el Evangelio, ¿verdad? Así fue que comenzó que por eso le digo que terminó, Roma terminó de digerir o de unir todo eso, ¿verdad? Y el Evangelio fue succionado, fue contaminado y terminó siendo un Evangelio romano y no un Evangelio de Cristo, ¿verdad? Porque lo que Cristo había inculcado en los discípulos, los verdaderos principios que Cristo inculcó a sus discípulos, en la verdadera enseñanza que Cristo inculcó a sus discípulos, que fueron santidad, temor a Dios y cumplir la ley de Dios. Esos fueron los principales fundamentos del Evangelio de Cristo: santidad, el temor a Dios, cumplir la palabra de la ley de Dios, ¿verdad? Y todo eso a través del arrepentimiento. Porque primero tenía que arrepentirse de sus pecados. Entonces ahí viene la santidad. El temor a Dios era el obedecer a la palabra, el obedecer y el cumplir la palabra, la ley de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los judíos habían ya olvidado la palabra de Dios, habían olvidado la ley de Dios, habían olvidado el Torá, habían olvidado la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí y estaban practicando montones de costumbres que ellos habían inventado, ¿verdad? En el tiempo que estuvieron en Babilonia y después los que estuvieron en Egipto, ¿verdad? Inventaron muchas formas de adorar que no eran las formas que la ley de Dios decía. Por lo tanto, Cristo vino a restablecer el verdadero temor a la ley de Dios, a la palabra de Dios, a la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. A establecerla para que este pueblo judío de los tiempos de Cristo conociera verdaderamente lo que era la ley de Dios y la palabra de Dios. Mire, en el versículo 14, en la porción que acabamos de leer, encontramos a un Pablo que está defendiéndose de las acusaciones que los judíos, ¿verdad?, le están haciendo ante el gobernador Félix. Pablo está pregonando cosas contra la ley de Dios, decían los judíos.
Amén. Fíjese lo que dice aquí, capítulo 24 y verso 5. Oiga, lea conmigo. Fíjese, los judíos decían que Pablo estaba predicando cosas en contra de la ley de Dios y por eso lo querían condenar. Porque dice, verso 5 dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y es cabecilla de las sectas de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndolo quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Amén. Y fíjense, esas eran las acusaciones de las que Pablo se estaba defendiendo, que él había quebrantado la ley de Dios. Amén. Eso entonces lo llaman cabecilla de la secta de los nazarenos, que había intentado profanar el templo de Dios. Pero note que Pablo se defiende exponiendo que lo que ellos dicen que Pablo está haciendo como herejía, es su forma de servir a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo estaba actuando de acuerdo a la ley de Dios y estaba cumpliendo la ley de Dios tal y como Dios la estableció, ¿verdad? Fíjese, por eso oigan lo que dice el verso 14. Pero esto te confieso, hablando Pablo al gobernador Félix, pero esto te confieso que según el camino que ellos, ¿quiénes ellos? Los judíos que lo estaban acusando, llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Sí está conmigo? Amén. Amén. Fíjese, dice él, así sirvo yo al Dios de mis padres, como en lo que ellos llaman herejía. O sea que los judíos ahorita ellos estaban llamando hereje a aquel que cumplía la ley de Dios. Hereje a aquel que no obedecía las costumbres de los ancianos. Amén. Aquellos que no practicaba las costumbres de los ancianos. Ellos practicaban todo lo que el Talmud decía, y el Talmud no es palabra de Dios, sino que es palabra de hombre. Entonces ellos practicaban el Talmud y no la ley de Dios. Entonces cuando él dice, ellos llaman herejía, así sirvo a Dios, al Dios de mis padres, ¿verdad? Es aquí la pregunta, ¿cómo sirve Pablo al Dios de sus padres? ¿Y quién era el Dios de sus padres? Los padres de Pablo eran judíos. Amén. Por lo consiguiente, él sirve al Dios de Israel, ¿verdad? ¿Y cómo sirve Pablo al Dios de Israel? Pues haciendo lo que la ley ordena. ¿Y cómo? El verso sigue diciendo, creyendo en todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos. Amén. Creyendo en todas las cosas que están escritos en la ley y en los profetas. O sea, Pablo estaba apegado y cumpliendo la ley de Dios, ¿verdad? Y sigue diciendo, creyendo que ha de haber resurrección de los muertos, justos o injustos. Y eso usted y yo también lo creemos. Y por eso dice, procuro tener una conciencia sin ofensa a Dios y a los hombres. Eso es tratar de actuar en la verdad y tratar de actuar con rectitud en contra de aquellos que estaban obligándolo o condenándolo porque no practicaba las costumbres de los judíos. Note que Pablo nunca condenó la ley de Dios, sino que él condenaba a los judíos. De igual forma, Jesús nunca condenó la ley. Jesús siempre condenó a los judíos y a los fariseos hipócritas, ¿verdad? De esa misma forma, Pablo, él estaba condenando a los judíos y no a la ley de Dios. Fíjese, Pablo no habla de ninguna ley judía. Él habla de la ley de Dios.
Él habla de cumplir la ley que Dios le dio a Moisés y que Dios escribió con su propio dedo ahí en el monte Sinaí, ¿verdad? Ahí Él escribió con su propio dedo, que es la Torá o el Pentateuco, la ley que los judíos deberían de reconocer como la ley de Dios. Ahora los judíos ya no mucho practican la Torá, ellos practican más el Talmud, ¿verdad? Hermano, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña que nosotros no debemos de hablar la verdad, ¿verdad? Si no la practicamos. Amén. Amén. Porque mire, hermano, porque si nosotros, pues sí, cualquiera puede hablar la verdad, pero es una necesidad que el que habla la verdad practique la verdad, así como Pablo lo estaba haciendo. Él enseñaba la verdad como Cristo lo hizo, él enseñó la verdad, pero también practicó la verdad. Pablo enseñaba la verdad que recibió de Jesús, pero también practicó la verdad como ejemplo que había aprendido de Jesús. Él también practicó la verdad. Amén. ¿Verdad? Entonces, o sea, es una necesidad para el que habla la verdad también que practique la verdad. Porque Pablo enseñó el evangelio que recibió de Jesús, tal y como lo recibió de Jesús, ¿verdad? Y así enseñaban los discípulos, tal y como lo enseñó Jesús. Los apóstoles enseñaron tal y como lo enseñó Jesús. Pero cuando ellos murieron, ya para el año 100 se comenzó a contaminar y a desviar el evangelio de Jesús. Fíjense, Pablo también hizo valer la palabra que él enseñó porque la recibió del propio Jesús, ¿verdad? Él hizo valer la palabra que recibió, pero también él valoró lo que enseñó y lo que aprendió de Jesús, ¿verdad? Porque él hizo valer la palabra que él enseñó, así como él valoró la palabra que aprendió de Cristo. Es algo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Valorar lo que aprendemos de Dios, pero también, ¿qué le digo? También valorar o darle valor a lo que nosotros hacemos por Cristo. Fíjese, lo que nosotros enseñamos tiene que tener el valor de la palabra que Cristo nos enseñó a nosotros, ¿verdad? Mire, porque hay muchas personas que se llenan la boca diciendo: yo la verdad se la digo a quien sea. Yo 2, 3 palabras verdaderas se las digo a cualquiera en la cara. Así dice mucha gente. Se llena la boca diciendo eso. No, yo la verdad se la digo a cualquiera, ¿verdad? Y podría ser cierto, hermano, que sí, que le diga la verdad, ¿verdad? Pero no solo hay que decirla, sino que también hay que vivirla. Amén. Porque también, si tú dices la verdad a cualquiera, también cualquiera te va a decir tus verdades a ti. Amén. Y si tú no aceptas tu verdad, entonces tú no estás practicando la verdad que predicas o la verdad con la que tú cuestionas a los demás. Si tú le dices la verdad a cualquiera, también cualquiera te va a venir a decir tus verdades. Y entonces tienes que aceptarlas, ¿verdad? Pero no, mucha gente de las que dicen que le dicen la verdad a cualquiera, cuando le dicen sus verdades se molestan, ¿verdad? Pero no, hermano, si nosotros conocemos la verdad, si nosotros predicamos la verdad, también tenemos que practicar la verdad. También tenemos que darle valor a lo que decimos, también tenemos que darle valor a lo que hacemos, a la actitud que nosotros tenemos para con la palabra de Dios y para con los que escuchan la palabra de Dios. Hay que vivir la verdad y no solo decirla. No solo manifestarla, también debemos de usarla con nosotros mismos, la palabra verdadera de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra verdadera de Dios exhorta, edifica y consuela. Amén. También cuando nosotros predicamos, hermano, primero esa palabra que nosotros predicamos de Dios, primero tiene que haber pasado por nosotros, primero tiene que habernos exhortado a nosotros, primero tiene que habernos edificado a nosotros y primero tiene que habernos consolado a nosotros para que nosotros podamos transmitirla con esa esencia con la que Cristo la transmitió a sus discípulos, la transmitió a sus apóstoles. Amén, ¿sí está conmigo? Amén. Que en nuestras conciencias
pueda estar arraigado, como dijo Pablo, esa verdad en nuestras conciencias. De tal manera que esa verdad se vuelva en nuestros corazones, que se vuelva en nuestra mente, que se vuelvan nuestras convicciones más profundas. En nuestras convicciones esa verdad se profundice más. Porque si yo estoy convencido de algo, pero tengo la verdad de Dios, entonces eso se profundiza más en mis acciones, en mis actitudes y en mi la transmisión de la palabra de Dios a los demás. Amén. ¿Sí está conmigo? Amén. Porque la verdad, hermano, trae consigo rectitud, honestidad, integridad. Todas esas cosas deben de ser parte del cristiano que conoce el evangelio que Cristo enseñó. El evangelio que Cristo predicó. Rectitud, honestidad, integridad. ¿Sí está conmigo? Amén. ¿Sí está, verdad? Amén. Para que nuestra conciencia, por eso dice Pablo en el verso 6, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. O sea, lo que yo predicaba acerca el domingo, que podamos estar en paz con nosotros mismos. Amén. ¿Por qué? Porque estamos en paz con Dios y con los hombres. Amén. Amén. El domingo hablamos acerca de la paz que Jesús nos dio. La paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da, ¿verdad? Pero esa es la paz que Dios nos da a nosotros. Que nuestra conciencia esté limpia, ¿verdad? Delante de Dios y delante de los hombres. ¿Sí está conmigo? Amén. Amén. Eso que les acabamos de hablar debe de ser una cualidad en todo creyente, ¿verdad? En todo aquel que cree en el Cristo verdadero, no en el Cristo inventado por las religiones, sino en el verdadero Cristo que habló la ley de Dios, que pregonó la ley de Dios. Amén. Que enseñó la ley de Dios. ¿Sí? Ese es el Cristo verdadero. El que cree en el Cristo verdadero entonces conoce el verdadero evangelio, ¿verdad? Porque no es en el Cristo que hablan los evangelios, sino el evangelio que nos enseñó Cristo. Yo quiero hacer hincapié en esas expresiones, no del conocer al Cristo del que hablan los evangelios, sino del evangelio que enseñó Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que conocer. ¿Cuál Cristo? El Cristo judío, el descendiente de David, el león de la tribu de Judá, ese Cristo. No del Jesús que inventaron en Roma, un Jesús greco-romano que inventaron en Roma para agradar a la gente y no para agradar a Dios. La Iglesia Católica Romana inventó un Jesús sin vínculos judíos, sin vínculos israelitas. Amén. Eso es lo que la Iglesia y la religión inventó y es lo que el protestantismo también imitó. Imitó al mismo Cristo greco-romano que inventaron en Roma, perdón. Amén. Lo imitó al mismo Cristo. No buscamos al verdadero Cristo, al Cristo judío, al descendiente de David, al israelita, al de la tribu de Judá. Amén. Amén. Porque mire, hermano, todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Entonces la ley de Dios es para los israelitas, incluyendo a los judíos. Pero los judíos han inventado su propia creencia en el Talmud. Pregunto, hermanos, ¿cuál Dios enseñó el Mesías? ¿Cuál Dios fue el que enseñó el Cristo? ¿Cuál Dios fue el que nos enseñó Yeshua? Amén. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios fue el que nos enseñó Jesús?
Amén. Amén. ¿De cuáles escrituras habló cuando dijo, erráis ignorando las escrituras? Fíjense, ¿de cuál Dios nos habló Jesús? ¿De cuál Dios nos enseñó Jesús? ¿Y de cuáles escrituras habló cuando le dijo a los judíos, ustedes erran? Erráis ignorando las escrituras. ¿De cuáles escrituras? De las mismas, de las que dijo Pablo. De las mismas que Pablo estaba hablando en el verso 14. Cuando dice, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. De esa misma ley, de esas mismas escrituras, estaba hablando Jesús. Amén. Cuando él dijo, erráis ignorando las escrituras. Y cuando él habló del Dios, habló de ese Dios. De ese Dios que le dio las leyes a Moisés ahí en el monte Sinaí. En aquel tiempo no existía el Nuevo Testamento, no habían las escrituras que nosotros leemos ahora. Entonces, ¿de cuáles escrituras hablaba? De esa. Cristo y Pablo estaban hablando del Antiguo Testamento, de la ley escrita por Dios, la ley dada a Moisés. De esas escrituras estaban hablando. Amén. De los libros de los profetas, aquellas escrituras que los profetas enseñaban, los profetas escribieron. De eso estaba hablando Jesús, de eso estaba hablando Pablo. Fíjense, hermano, según los investigadores, ¿verdad?, e historiadores protestantes, ¿verdad?, que han investigado y han ido a la historia y han buscado y han estudiado y han ocupado toda su vida investigando la historia de la iglesia. Dice que los primeros 15 obispos de Jerusalén fueron judíos circuncisos. Los primeros 15 obispos, después, incluyendo ¿qué le digo? A Judas, a Santiago, y los demás eran judíos circuncisos, o sea que eran judíos netos, circuncidados al 8º día, como Pablo circuncidado al 8º día. Amén. Judío de judíos. Fíjense, y las congregaciones que presidieron unificó la ley de Moisés con la doctrina de Cristo. Por eso resulta muy natural que las primeras tradiciones de la iglesia fundada apenas 40 años después de la muerte de Cristo, o sea, ya en el Pentecostés, ¿verdad? Ahí como nació la iglesia de Jesucristo, y gobernada casi 40 años por la supervisión de los apóstoles, ¿verdad? O sea, fíjense, los apóstoles gobernaron la iglesia casi 40 años, porque hasta la destrucción del templo por el general Tito en Jerusalén, hasta ahí se acabó la iglesia primitiva. Fue gobernada desde que fue en el Pentecostés, nació ahí hasta que el general Tito la destruyó en el año 70. Jesús murió en el año 33 más o menos. Fueron casi 40 años los que gobernaron los apóstoles, la verdadera iglesia primitiva, la iglesia de Cristo. ¿Sí está conmigo? Amén. ¿Verdad? Entonces, las tradiciones, o sea, las reglas que ponía esta iglesia que estaba en Jerusalén eran recibidas como normas correctas y las practicaban los primeros cristianos, ¿verdad? Las iglesias que estaban en lugares distantes frecuentemente apelaban en cualquier duda a la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Está conmigo? Eso está en la historia. Los historiadores han conseguido acumular esta información. Primera de Tesalonicenses 2, vaya conmigo. ¿Sí está conmigo? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Fíjense lo que dice aquí. Perdón. ¿Quiero que hora? Tenemos buena hora. Todavía tenemos 20 minutos.
Y si me paso, pues ni modo. ¿Verdad? Fíjese, dice en 1 Tesalonicenses 2, verso 13 al 14, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis, ¿qué recibisteis? La palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. ¿Está conmigo? Sí está conmigo, ¿verdad? Ok. Pablo está testificando en Tesalónica que da gracias a Dios porque recibieron la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Que oíste de quién? De ellos, de los apóstoles, de Pablo y de sus discípulos, de nosotros y de los discípulos que a su vez habían oído de la boca de Cristo. Por eso era palabra verdadera de Dios. Por eso note cómo dice, no la recibiste como palabra de hombre. ¿Cómo la recibieron entonces? Tal como la palabra verdadera de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es verdad. Amén. Por lo cual esa verdad actúa en los creyentes, en los que creen en el verdadero Cristo, y que han buscado escuchar el Evangelio de Cristo y no el Cristo de los Evangelios. Amén. Amén. Entonces esa verdad actúa en los creyentes, así dice, la cual actúa en vosotros, los creyentes, en los que creemos verdaderamente, en los que buscamos la verdad a través de la palabra que salió de la boca de Cristo. Pero hermano, ¿qué de verdad tendrá un evangelio que primeramente desligó a Cristo de su esencia judía? Amén. Que borró todo aquello que lo une a la ley de Dios, todo aquello que une a Jesús, al Torá, al Pentateuco, lo borraron. Amén. Lo eliminaron. ¿Para qué? Para que no hubiera un Cristo que pregonaba la ley de Dios. Mateo 5:17. Vaya conmigo, hermano. Mateo 5:17. Oiga, fíjese. ¿Qué de verdad tendrá un evangelio que primeramente desligó a Cristo de su esencia judía, que borró todo lo que lo une a la ley de Dios, lo que le une al Torá o al Pentateuco, que es lo mismo en los primeros 5 libros? El mismo Jesús dijo en el libro de Mateo 5:17, palabra de Jesús, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Amén. No he venido para abrogar, dice Jesús, sino para cumplir. Amén. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Está conmigo? Amén. Amén. Jesús no vino a abrogar, él mismo lo está diciendo. Él jamás vino a hablar en contra de la ley de Dios, él jamás vino a hablar en contra de la palabra escrita, de las escrituras. Él siempre exaltó las escrituras verdaderas, no las que los judíos practicaban. Por lo tanto, no es verdad que ya no estamos bajo la ley de Dios. Muchos predican que nosotros ya no estamos bajo la ley de Dios, que estamos bajo la gracia. Sí, claro que estamos bajo la gracia, pero no hay gracia sin ley. Amén. Y la esencia del Evangelio es la ley de Dios. La esencia del Evangelio de Cristo es la ley de Dios. Cristo, Él predicó la ley. Jesús nunca enseñó que ya no estábamos bajo la ley de Dios. Es imposible que Jesús enseñara eso. No puede ser que Él haya enseñado eso. ¿Por qué? Porque Jesús jamás quebrantó la ley. Él dijo, yo vine a cumplirla, no a abrogarla y mucho menos a quebrantar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque fue la ley de Dios que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí.
Amén. Porque, hermano, si Cristo hubiera quebrantado un mandamiento, un pequeño mandamiento de la ley, y así Él enseñara, Él no podría haber sido el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Por qué? Porque Él fue un sacrificio perfecto. ¿Sí está conmigo? Amén. Un sacrificio perfecto. Jesús no podía haber quebrantado ni la más mínima ley, mandamiento de Dios, por muy chiquito que fuera, Él no lo iba a quebrantar. ¿Por qué? Porque entonces dejaría de ser ese sacrificio, ese cordero perfecto para el sacrificio que de una vez y por todas quitó los pecados del mundo. Nos perdonó nuestros pecados. Porque mire, hermano, cuando los judíos hacían el sacrificio de expiación cada año, fíjese, no era de perdón de pecados, era de expiación. Cada año en el templo los judíos sacrificaban a un cordero por los pecados del pueblo, pero no para que fueran perdonados, sino que para que fueran cubiertos, para que fueran expiados, no que fueran borrados, ¿verdad? Porque el animalito no borraba los pecados, sino que los cubría con su sangre nada más. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba? Mire, que cuando iba a ser la Pascua, en el Domingo de Ramos, entraban por la puerta de las ovejas, entraban a los corderos que venían de Belén, porque en Belén creaban a los corderos y a las ovejas para que fueran sacrificadas en el monte del templo. Entonces, cuando entraba el Domingo de Ramos, entraba, el que nosotros llamamos Domingo de Ramos, entraba por ahí el cordero, entraban los corderos, ellos escogían a uno. Y este cordero durante 4 días estaban todos ahí los sacerdotes buscándole un defecto al que habían escogido. Si encontraban un defecto en este animalito era desechado, porque no era perfecto para el sacrificio. Amén. No era perfecto, no era apto para ser sacrificado para la expiación de los pecados del pueblo, ¿verdad? Por eso dijo el mismo Jesús que no pasaría el cielo ni la tierra sin que se cumpliera la ley de Dios, que ni una jota ni una tilde se podía dejar de cumplir. Y Él cumplió hasta el punto, en la coma, la tilde y los puntos suspensivos y toda la gramática que usted quiere creer. Amén. Él cumplió todo al pie de la letra. Amén. Por eso Él cumplió la ley y nunca quebrantó la ley. Y si Él hubiera dicho que la ley ya no tenía validez, entonces Él no era apto para ser el Cordero de Dios. Amén. Porque Él no hubiera sido perfecto. Amén. ¿Sí está conmigo? Amén. Hasta que todo sea cumplido. Amén. Y por eso cuando Él murió en la cruz del Calvario, antes de morir dijo Él, consumado es. Todo está pagado. Consumado es. No hay nada ya. Todo se hizo exactamente como Dios lo estableció. Él cumplió hasta la última coma, el último punto de la ley de Dios. Fíjese, en la iglesia de Jerusalén fue derramado el Espíritu Santo por primera vez sobre los verdaderos cristianos, en su mayoría judíos. Fue en Jerusalén donde Pedro, Juan, Santiago ejercieron parte de su ministerio. Fue en Jerusalén donde Pablo y Silas acudieron para solucionar el problema de los que andaban queriendo que los nuevos creyentes se circuncidaran. Pablo y Silas fueron a Jerusalén, ¿por qué? Porque ahí estaba el gobierno de la iglesia. Y ahí fue donde se establecieron las reglas en el primer concilio de Jerusalén, el único que la iglesia de Cristo efectuó fue en Jerusalén. El primer concilio en Jerusalén, cuando subieron Pablo y Silas y subieron para exponer los problemas que habían de los nuevos creyentes. Porque algunos judíos andaban queriendo que los nuevos creyentes que no eran judíos se circuncidaran. Amén. Pero es ahí donde se establecieron las reglas para dirigir la primera iglesia cristiana. Como cuál era una, era abstenerse de sangre, de lo estrangulado, de lo sacrificado a ídolos y de fornicación. Como un pequeño tip,
sacrificado a ídolos también son esos panes de muertos que hoy ya van a comenzar a vender por todas las tiendas. Si usted es un cristiano, sepa que usted no puede comer eso. Ya están vendiendo. Amén. Ya lo están vendiendo. Usted no puede comer ese pan porque usted es un cristiano. Amén. Porque usted es un cristiano. Y aquí dice que no debe de ser ni abstenerse de sangre, de lo estrangulado, de lo sacrificado a ídolos y de fornicación. Fueron una de las reglas principales que establecieron para los que no somos judíos. Eso no quiere decir, hermano, que no vamos a cumplir los mandamientos de la ley de Dios, claro. Eso no quiere decir que no los vamos a cumplir. Algunos dicen, no, solo eso nosotros no debemos de hacer. La ley no importa. No. La ley sí importa. Los judíos cumplen sus rituales, pero nosotros no somos judíos, no nos circuncidamos. No es necesidad de circuncidarse. Porque no dijo ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino lo que está en el corazón del cristiano. El judío sí, porque él es judío, él se circuncida al 8º día. Y sabe que se circuncida, científicamente se ha comprobado que en el 8º día, cuando se circuncida un niño, en ese día exactamente, en el 8º día de haber nacido, cuando usted hace el corte para el prepucio del niño, hay menos dolor y hay menos sangreamiento. Si ustedes lo hacen otro día, el niño va a sufrir mucho y va a sangrar mucho, pero en el 8º día, Dios así lo estableció. Ni la ley, ni la ciencia sabe por qué, pero sí se han dado cuenta que en el 8º día no hay sangramiento y no hay mucho dolor. Dios es perfecto. Amén. Por eso le digo, no significa que porque nosotros no somos judíos no vamos a cumplir los mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Porque, como les repito, la circuncisión es solo para judíos. Los rituales ya no eran necesarios, hermano, porque habiendo sido Cristo sacrificado como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, pues los rituales y sacrificios ya no tenían sentido, ¿verdad? Y es más, ya no habiendo templo, mucho menos hay sentido. Por eso ya no había sentido de rituales. El templo ya no era necesario, porque Cristo ya había sido fue crucificado, fue sacrificado para el perdón de los pecados del mundo. ¿Amén? Entonces, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo se fundamenta en la ley de Dios, que es perfecta, santa y eterna. Amén. Y lo perfecto no se cambia. ¿Amén? Lo que es perfecto, ¿para qué usted lo va a cambiar si es perfecto? Para que usted le va a hacer un retoquecito y lo que va a hacer es arruinarlo. Por eso dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que no se le quite ni se le ponga a esta palabra. ¿Por qué? Porque es hecha por Dios perfecta. ¿Sí está conmigo? Amén. Amén. Pues vamos, sigamos. Lo perfecto no se cambia. Lo perfecto no se vuelve obsoleto. ¿Por qué? Porque es perfecto. Como Dios lo hizo todo perfecto. Note aquí en 1 de Tesalonicenses, donde estábamos, verso 14. Dice, 1 Tesalonicenses, verso 14, ya leímos ahí, pero leímos el 13, pues ahí leímos el 14, donde dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, o sea, en Jerusalén. ¿Está conmigo? Vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido que de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Venimos a ser imitadores de la iglesia de Jerusalén. Eso nosotros tenemos que imitar a esa iglesia. Amén. Dice que los que recibieron la verdadera palabra de Dios a través del Evangelio de Cristo, venimos a ser imitadores de la iglesia de Dios que está en Jerusalén. Porque padecimos también, y ellos padecieron de los mismos judíos.
¿Quiénes padecieron? Los apóstoles en Jerusalén. Padecieron de los judíos, así como Pablo padeció. Pablo se está defendiendo en este verso que leímos en el libro de Hechos, en donde comenzamos la predicación. Pablo se está defendiendo de las acusaciones de su mismo pueblo judío, que lo están acusando de estar quebrantando la ley. Pero Pablo les está mostrando que él, en lugar de quebrantarla, la está cumpliendo mejor que ellos que lo están acusando. Lo mismo que hizo Jesús. Amén. Jesús fue acusado de quebrantar la ley de Dios y Jesús le enseñó que él estaba cumpliendo al pie de la letra la ley de Dios. Lo que el pueblo judío, lo que el mundo nunca ha podido hacer, Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Pablo está hablando contra los judíos de su época porque ellos habían ignorado las escrituras. Ellos crearon otra ley que no tenía nada que ver con la ley de Dios, con la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Verso 15, mire, dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. ¿Quiénes fueron? Los mismos judíos. El mismo pueblo judío que estaba practicando otra ley que no era la ley de Dios, estaban atacando a los judíos que estaban practicando la ley de Dios tal y como Jesucristo la había restablecido nuevamente. Pablo está en contra de los judíos, pero nunca en contra de la ley de Dios. Jesús predicó en contra de los judíos, los llamó hipócritas, el libro, ¿cómo le llama? ¿Cómo lo llamó? Hipócritas. Insensatos. No, lo llamó que eran tumbas. Sepulcro blanqueado, o sea, solo por afuera, pero por dentro estaban llenos de pudredumbre e inmundicia. Amén. Eso es lo que Jesús enseñó. El Jesús estaba restableciendo la ley de Dios verdaderamente. Ese es el evangelio de Jesús. Amén. 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 Esa es la ley que defendió y nos enseñó Jesús a cumplirla. Jesús lo hizo para que nosotros aprendiéramos. Pablo siempre cumplió la ley de Dios, no la ley de los judíos. Para los judíos, el no cumplir las costumbres de los ancianos, o sea, las reglas del Torá, para los judíos era una herejía. Amén. Por eso Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, estaban lejos de la verdad, de esa verdad que usted y yo debemos de practicarla. Dice, su corazón está lejos de mí, poniendo como mandamientos costumbres de hombres. ¿Verdad? Por eso dice que aquel día le dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto. Y el Señor les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pablo nos recalcó en el libro de Hechos 24. Mire, vamos terminando con esto. Regresemos a Hechos 24. Vamos terminando con esto. Gloria a Dios. Hechos 24, mire el verso 14. Nos recalcó. Pablo recalcó. Así sirvo al Dios de mis padres. Verso 14, por eso te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Amén. Creyendo todas las cosas que en la ley. Pablo lo dijo. Pablo nunca predicó contra la ley. Pablo nunca vino a decir, no, ya la ley está desechada, ahora nosotros lo vivimos bajo la gracia, ahora nosotros, no. El evangelio de Dios suplanta a la ley de Dios, no. El evangelio de Jesús le quitó el lugar a la ley de Dios, no, jamás. Pablo no predicó eso en su predicación. Pablo no enseñó eso y mucho menos Cristo. Amén.
creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios. Amén. Mira lo que dice el verso 16. Procuro tener siempre una conciencia sin ofensas ante Dios y ante los hombres. Eso es lo que nosotros debemos de procurar, lo vuelvo a repetir. Y termina recordando que siempre cumplía la ley de Dios. Fíjense, vamos terminando esta meditación de la palabra, hermano. ¿Cuál es el verdadero? Conocemos el verdadero evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio? El evangelio que Cristo predicó. El evangelio que Cristo enseñó a sus discípulos. No el Cristo de los evangelios, sino el evangelio de Cristo. Amén. Fíjese, termina recordando que siempre cumplía la ley. Verso 17 dice, verso 16 dice, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosna a mi nación y a presentar ofrendas. ¿Verdad? ¿Está conmigo? Eso, ¿a qué vino Pablo? Vino a presentar ofrendas, a cumplir la ley. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque Pablo regresa a la nación judía y al templo de Jerusalén. ¿Para qué? Para presentar ofrendas como la ley lo manda. ¿Por qué? Porque esto solo se podía hacer en el templo de Jerusalén. No lo podías hacer en ninguna parte. La ley ordenaba que tenía que ser en el templo donde tenías que hacer. Entonces dije, practicando la purificación antes de entrar al templo, ¿verdad? Ese es el testimonio que da Pablo ante Félix. Dice, pero pasado algunos años vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrendas. Y estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron haciendo ¿qué? Purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Yo estaba haciendo y cumpliendo la ley de Dios, delante de Dios y delante de los hombres. A nadie he ofendido, en nada he fallado, he cumplido en todas las cosas. Y oiga lo que dice el verso. Dice, ellos deberían de comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Pero como no tienen, no están aquí. Él solo se estaba defendiendo. También habían otros ahí que hablaban, pero no podían probar nada. Este es el testimonio de Pablo ante Félix, el gobernador, demostrando que Pablo era un fiel servidor de la ley de Dios, enseñando el evangelio de Cristo. Amén. Porque sin la ley de Dios no puede haber un evangelio verdadero como lo enseñó Jesucristo. Amén. Sin la ley de Dios no existe un evangelio. Al menos el evangelio que enseñó Jesucristo. El evangelio que enseñaron después, hay mucho que hablar, hay mucha tela que cortar, pero en esto nos quedamos, hermanos, en reconociendo que Pablo, tal como Jesús, siempre cumplieron la ley y ese fue su evangelio. La esencia del evangelio de Jesucristo es la ley de Dios. Vamos a orar, hermano, por unos hermanos antes de cerrar. Quiero que oremos por estos hermanos que nos han pedido oración, gloria a Dios. Y así usted cuando necesite oración, hermano, ahí conéctese y diga, necesitamos oración. Porque no somos nosotros, hermanos, sino que es Dios el que hace las cosas. Nosotros oramos, pero es Dios quien oye y Dios quien cumple y responde las necesidades de cada persona. Padre, buen Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te doy gracias, Padre, bendito Dios, por este hermoso tiempo. Gracias te doy, Padre Santo y poderoso, bendito Dios, Señor, porque hemos podido, Padre, meditar en tu palabra. Señor, hemos podido aprender, Padre, un día más de tu palabra, Señor, entendiendo y conociendo más de tu evangelio, Padre, del evangelio que tú, Señor, nos enseñaste, Padre, bendito Dios. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. De esta forma, Padre, yo quiero orar, Padre, y pedir, hermano, por la hermana Ana Gloria Hernández, Padre, bendito Dios. Tú conoces su necesidad, tú conoces los problemas que tiene. Padre, bendito Dios,
Tú puedes restaurar la vista de esta mujer, así como lo hiciste con aquel ciego Bartimeo, Padre bendito Dios. En tus manos ponemos, Señor, la necesidad y nos unimos a la necesidad de esta mujer, Padre bendito Dios. Señor Santo y poderoso, que sus esperanzas están puestas en ti, Señor Santo y poderoso. Que tú puedes restaurar la vista de esta mujer, Señor Santo y poderoso. Bendito Dios, Señor. Te lo suplicamos, Padre bendito Dios, Señor Santo y bendito Dios. Te clamamos, Señor, te oramos, te suplicamos, te pedimos, Señor, que por tu misericordia y por tu gran amor, Señor Santo y poderoso, traiga respuesta a esta mujer, Padre bendito Dios. También queremos orar por Francisco, Señor Santo y poderoso. Te pedimos por la vida de este joven, Padre bendito Dios. Señor, tú conoces el corazón de este varón, Padre bendito Dios. Tú conoces su situación, Padre Santo y poderoso, Señor. Y en el nombre de Jesús, Padre bendito Dios, yo te pido, Padre, salva su alma, Señor. Salva su alma, Padre bendito Dios, y sana, Señor Santo y poderoso, su cuerpo, Padre bendito Dios. Hasta ahora, Señor, tu mano poderosa ha estado con él y has mostrado, Señor, tu misericordia, Padre. Pero el que comenzó la buena obra la va a llevar a buen fin, Padre bendito Dios. Tú nunca haces los milagros a medias, Padre. Tú siempre completas tus obras, Padre bendito Dios. También te pedimos por Gabrielito, Señor Santo y poderoso, por este niño, Señor, lo ponemos en el hueco de tu mano, Padre bendito Dios, reconociendo que tú, Señor, tienes el control de su vida, Padre bendito Dios, que tu Espíritu Santo está sobre él, Padre bendito Dios, Señor, y así, Padre, por cada familia, Señor, que ha estado con nosotros este día, por la familia de la Iglesia de Oración y Liberación Jesucristo, Padre, por las familias en El Salvador, en New Jersey, en todo lugar, Padre, donde nos están sintonizando, Padre bendito Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pido por mi familia, Señor, Señor Santo y poderoso, por mi madre, mis hermanos, Señor, que los guardes, Padre bendito Dios, en El Salvador, y así, Señor, a todos aquellos que buscan tu rostro, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A Él sea la honra, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendiciones, bendiciones y bendiciones.